Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado noveno del área de ciencias naturales que tiene que ver con las hormonas. Bueno, como ustedes saben hay muchos tipos de hormonas, sin embargo, lamentablemente siempre nos han enseñado que las hormonas solamente se refieren a algo sexual, pero no, hay muchísimas otras hormonas que básicamente sirven para muchas otras cosas más allá de la parte sexual. Bueno, entonces hoy vamos a ver una hormona en específico que es la adrenalina y vamos a ver básicamente para qué sirve. Bueno, entonces para eso tenemos la siguiente pregunta. Y nos dice así. La adrenalina es una hormona que activa un sistema de alarma ante un peligro que prepara al ser humano para la huida. Juan presenta un daño en la glándula suprarrenal y no secreta adrenalina. Entonces se puede deducir que A. Juan duerme todo el tiempo. B. Juan se encuentra muy nervioso y en alerta constante. C. Juan no responde frente al peligro. O D. Juan pierde su orientación y equilibrio. Bueno, entonces primero que todo miremos qué es la adrenalina. Básicamente la adrenalina es una hormona. Bueno, entonces la adrenalina es una hormona que alerta al ser humano en caso de peligro. Que alerta al ser humano en caso de peligro. Bueno, entonces la adrenalina se va a empezar a secretar en el cuerpo en el momento en que el ser humano sienta que está en peligro. Por ejemplo, si yo veo que me van a robar, yo veo una persona sospechosa que parece un ladrón, inmediatamente mi cerebro empieza a secretar adrenalina para que yo actúe. La idea es que la adrenalina me ayuda a actuar. Una de las cosas que hace la adrenalina es subir el ritmo cardíaco. Entonces uno empieza a sentirse, digamos, más activo de alguna manera u otra. Y esto nos lleva a actuar básicamente. Entonces uno puede correr o puede gritar o puede hacer alguna de esas cosas dependiendo pues de lo que básicamente le diga a uno el cuerpo que debe hacer. Bueno, y hay personas que lamentablemente no secretan adrenalina por alguna cuestión, por ejemplo como Juan, que tiene problemas en las glándulas suprarrenales, que son estas de acá, miren. El riñón, ese es el riñón, y nosotros tenemos dos riñones, y estas cositas de acá, que parecen como una acumulación de puntitos, se llaman las glándulas suprarrenales. Y ellas son las que producen y secretan la adrenalina, ¿vale? Qué curioso, ¿no? Que las glándulas que produzcan la adrenalina estén en los riñones. Pero bueno, ahí es donde se produce la adrenalina. Cuando uno tiene un problema de cualquier índole, que la glándula está fallando o que no se está produciendo adrenalina como se debería, lo que pasa es que la persona pues no tiene esa sustancia que le da la alerta cuando hay peligro. Y por eso es que hay personas que básicamente frente al peligro se quedan quietas y todos los hemos visto. Bueno, esta hormona de la adrenalina básicamente es uno de los ejemplos que yo les decía que no es una hormona de tipo sexual. Por lo general las hormonas que a nosotros nos dicen que existen básicamente son la progesterona, los estrógenos y la testosterona. La progesterona y los estrógenos son asociados a las chicas y la testosterona a los chicos. Entonces cuando estamos en la pubertad nos dicen, no, es que estás muy hormonal, pero pues la gente no sabe que el término está mal usado porque hay muchísimas otras hormonas, no solo las hormonas sexuales. Así que es importante que haya esa aclaración, ¿no? Esta sustancia, la adrenalina, también es una hormona como cualquier otra y es producida por el cuerpo en caso de peligro. Bueno, ahora volvamos un poco a la pregunta. La pregunta básicamente nos decía que Juan no podía producir la adrenalina. O sea, en caso de que Juan está en peligro, él no va a reaccionar. ¿Por qué? Pues porque no está produciendo la adrenalina, que es la que lo lleva a uno a reaccionar, ¿listo? En caso de peligro. ¿Qué pasaría
o qué pasa en este caso que Juan no produce adrenalina. La A me dice, duerme todo el tiempo. ¿Será que Juan duerme todo el tiempo porque no tiene adrenalina? No, porque la adrenalina no controla el sueño, sino controla las alarmas en caso de peligro. O sea, ¿cómo reacciono yo en caso de que haya peligro? ¿Listo? Entonces, esta no es la respuesta. Miremos la B. La B me dice, Juan se encuentra muy nervioso y en alerta constante. No, porque si no produce adrenalina, pues no va a producir esa alerta que se tiene cuando sí se produce la adrenalina. Y no se va a encontrar nervioso porque eso nos pasa cuando también se produce la adrenalina. Ustedes saben que cuando uno siente peligro, siente miedo, uno empieza a sentirse nervioso. Entonces, como Juan no produce adrenalina, no secreta adrenalina, entonces no se encuentra nervioso ni en alerta constante. Y miremos la D. La D dice, pierde su orientación y equilibrio. La adrenalina no tiene para nada que ver con la orientación y el equilibrio. De hecho, el tálamo y el oído básicamente son los órganos encargados del equilibrio. Así que si esos no están dañados, no habría ningún problema porque la adrenalina no tiene que ver con la orientación y el equilibrio. Aquí el problema sería que él no va a responder al peligro. ¿Por qué? Porque básicamente como no secreta adrenalina, no hay nada en su cerebro que le diga, oiga, alerta, alerta, hay peligro. Y pues por ende tampoco va a reaccionar, ¿listo? Entonces no va a responder frente al peligro. Así que en este caso, la respuesta correcta es la C. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.